¿Cuántas veces ha caminado usted en bendición y de repente hace algo, y lo voy a poner entre comillas, malo, o algo que usted sabe que no está bien, y de repente usted se autodescarta y piensa que es el momento en el que se acabó la bendición? A veces pensamos que Dios funciona igual que nosotros. A veces pensamos que Dios es igual de voluble que nosotros. Y a veces pensamos que Dios puede quitarnos algo que ya nos dio. Pero piense esto, Dios es eterno, Dios no cambia. Y lo que Dios pone en nosotros es algo que va a permanecer, ahí por la eternidad. Lo único que hacemos usted y yo es bloquear nuestra mente, nuestro corazón y a veces nuestro espíritu de la verdad de Dios. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues sí, a veces que somos nosotros los que nos ponemos el pie. Porque no es que Dios diga que sí o que no, o porque ahora nos portamos mal nos castigue. Dios no castiga. Somos nosotros los que de repente nos aislamos mental, emocional, moral y sobre todo espiritualmente. Dios no va a quitar algo que ya dio. Dios puede prevenir ciertas cosas para que no hagamos mal uso de ellas. Y aun si nosotros intencionalmente quisiéramos hacer mal uso, nos va a dar la oportunidad de que recapacitemos. Pero no es que nosotros nos portemos mal y de repente Dios diga, ya no. Dios no es de esa manera, Dios no funciona de esa manera. En el video del lunes hablábamos acerca de la ilustración del desposamiento y el matrimonio. El desposamiento como esta etapa en donde nos ponemos de acuerdo con Él, y el casamiento en donde disfrutamos de la gloria de una relación. Y le decía que hay muchas ilustraciones en la Biblia, y el día de hoy vamos a hablar de otra más, que habla de esa confirmación de lo que Dios hace en su pacto, porque aquí está el famoso ejemplo de David el rey. La gente se acuerda de David cuando peleó contra Goliat. La gente se acuerda de David cuando habla de Betsabé, cuando pecó y tomó una mujer que no era suya, la embarazó y encima de esto mató a su marido. Y es interesante entender que si las cosas funcionaran de acuerdo al parámetro de los hombres, en el momento que David tomó una mujer que no era suya, que la embaraza y que incluso mata a su marido para esconder el secreto de las cosas que hizo, que yo luego me pongo a pensar, ¿qué tan secreto sería esto? Porque no me hace sentido. Imagínense cuántas personas tuvieron que haber visto a una mujer que entró hasta la habitación del rey. O sea, esto no era tan secreto. Y hay veces que usted y yo nos ponemos a pensar como David, que esto es secreto y que nadie se da cuenta. Y no estoy hablando de las personas. Muchas veces las personas se dan cuenta de la manera en la que vivimos, pero en el reino de los cielos hay muchos seres que se dan cuenta de la manera en la que vivimos. Entre ellas, Satanás o el chanclas, como usted quiere decirle. Sin embargo, Dios nunca dejó de decir de David lo mismo. David tiene un corazón conforme al de Dios. Eso es muy rudo, amados. Eso es súper rudo. Porque el corazón de David nunca cambió. Dios siempre supo que David iba a fallar. Dios siempre supo que David la iba a regar. Sin embargo, nunca dejó de poner su mano sobre él. Y sobre todo nunca dejó de ver las cosas en las que David sí cumplía su pacto. Acuérdense que estamos hablando esta semana sobre esta cita de Amos 3:3 que dice, podrán dos caminar juntos si no se ponen de acuerdo. Y una de las cosas es que David y Dios estaban muy puestos de acuerdo. Estaban muy puestos de acuerdo. Aunque David fallara, David tenía un corazón puesto en el hecho de que Dios le quería bendecir y de que David reinaba para Dios. Entonces, David tampoco dejó de reinar para Dios. Sí la regó, definitivamente, pero hay muchas cosas que sí hizo. Y no hizo como usted y yo, que luego decimos, ya la regué, y luego nos sentamos en un rincón a sufrir y a conmiserarnos. No. Porque piense esto, el tiempo de la vida de David
fue un tiempo de desposamiento, donde Dios se estaba poniendo de acuerdo con un rey. Y cuando vemos esto, la parte matrimonial entre Dios y su pueblo es cuando entra Salomón, porque durante la vida de David se pusieron de acuerdo y durante la vida de Salomón estaban en la gloria. Y el reino de Israel fue glorioso. Y después pasaron muchas otras cosas, pero este es un ejemplo claro de cómo funciona el reino de los cielos. No en vano, Salomón fue el que dijo, necesito sabiduría. O sea, ¿sabes qué? Necesito estar completamente consciente de cómo es el reino de Dios. Y entonces eso es lo que pidió Salomón. Y Salomón, Dios le dio la sabiduría necesaria para gobernar gloriosamente y para llevar al pueblo de Israel a un punto en donde nunca se iba a separar. Porque también esta es la promesa, fíjese nada más. Dice que para aquellos que rechazan el amor de Dios, para aquellos que rechazan el carácter de Dios, todas esas actitudes serán heredadas de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sin embargo, dice la palabra que aquellos que aman y que obedecen a Dios, las bendiciones van a trascender hasta 1000 generaciones. Entonces, el día de hoy nosotros podemos entender que el pueblo de Israel sigue siendo bendecido por el corazón de David y por el corazón de Salomón. Entonces, amados, no es que nosotros nos portemos mal y Dios nos deje de bendecir, siempre y cuando nosotros tengamos la actitud adecuada para regresar al camino y para seguir en el acuerdo que tuvimos con Dios. Entonces, la primera parte, amados, es tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Y cuando estemos puestos de acuerdo con Dios, pues ni modo, a lo mejor lo más probable es que fallemos, pero que siempre regresemos con la intención no solamente de ser bendecidos, sino de poder transmitir esta bendición hasta 1000 generaciones. Esto no aplica para David y Salomón solamente, esto aplica para usted y para mí. Así que se lo voy a dejar de tarea. Nos vemos el lunes con el favor de Dios y que Dios le bendiga. No deje de contarme qué opina. Hasta luego.